nuevo libro que se encuentra en el Nuevo Testamento. Así que yo le pido que usted esté lo suficientemente atento, porque hoy básicamente es una introducción, y las introducciones suelen ser bastante pesadas desde el punto de vista de la información que contienen, ¿sí? Porque es como una panorámica de lo que vamos a ver, también entendiendo el contexto en el cual todo esto ocurre. Por lo tanto, esté lo más atento que pueda, y aún si hay cosas que no logra captar por la rapidez con la cual yo voy a ir, porque son 40 minutos los que tomamos para esto, vuelva a escucharlo, vuelva a verlo, siempre quedan disponibles en la página de la iglesia las predicaciones, y si llegamos a tener algún problema con internet, como ha pasado algunas semanas, tenemos el respaldo en audio, que también lo solemos subir luego el domingo en la tarde. Y es así que hoy día vamos a ver la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Esa va a ser nuestra carta para predicar expositivamente, y vamos a estar probablemente en ella algunos meses. Amén. No sé bien todavía cuántos, pero usted se va a dar cuenta hoy día cuánto tiene que decir esta carta solo al leerla superficialmente. Son 5 capítulos, pero usted se va a dar cuenta, sobre todo en la tercera parte de la exposición de hoy, lo profundo que puede llegar a ser el someterse al estudio de una carta como esta. La verdad es que la carta de los tesalonicenses, la primera carta y también la segunda, pero como estamos en la primera, es más conocida por ser una carta de tipo escatológico. ¿Qué significa eso? Que habla del fin de los tiempos, sobre todo en los últimos 2 capítulos. Pero, a pesar de eso, el entendimiento de la carta de los tesalonicenses es mucho más amplio, porque no solo nos habla de escatología, no solo nos habla de la venida del Señor, sino que también nos habla de las características de una iglesia sana. Usted me ha escuchado decir aquí en más de alguna oportunidad que la iglesia de Corintios, según nosotros vemos en el Nuevo Testamento, fue una iglesia bastante inmadura, bastante problemática, con serios problemas en muchos aspectos. Tesalonicenses tal vez es la iglesia que nos relata el Nuevo Testamento con una mayor característica de iglesia saludable. Y usted y yo, si queremos algo como iglesia, es ser una iglesia saludable, ¿o no? Ser una iglesia sana. Y eso no solo involucra tener la información correcta, sino más bien, y lo más importante, tener las consecuencias correctas en nuestra vida. Podemos aquí llenarnos de teólogos, ¿cierto? Ser todos entendidos en la Biblia y qué sé yo, pero si eso no tiene una manifestación en nuestra vida práctica, no tiene valor alguno. La iglesia sana, por lo tanto, es una iglesia que tiene la doctrina correcta y también el actuar correcto respecto de esa misma doctrina. ¿Amén? Entonces, para contextualizar, tenemos que hablar de la ciudad. ¿Dónde estaban los tesalonicenses? En una ciudad que se llamaba Tesalónica. Y esta ciudad más bien fue la más grande e importante de la provincia romana de Macedonia. Con una población aproximada de 250.000 habitantes, era bastante cosmopolita porque había en esa ciudad griegos nativos, romanos, había marineros, viajeros, comerciantes, hombres de negocio, y también había pueblo judío. Cuando hay características como esta, ¿cierto? Gente de tantos lugares, se da una creencia multifacética. Y en el contexto del Nuevo Testamento, vemos que en general habían creencias en muchos dioses. De hecho, el mismo César era considerado un dios, y en muchos aspectos se forzaba a la gente a rendirle culto al César. Fue una de las acusaciones que se le hizo a los primeros cristianos, por cierto. Esta gran ciudad era muy importante para el comercio. Y sin lugar a dudas, el asentamiento de esta ciudad respecto del cristianismo fue estratégico para la difusión del evangelio. Un comentario. La llegada del cristianismo a Tesalónica fue clave para que llegara a ser una
blanco perfecto para la difusión del Evangelio. Y esto no fue una iniciativa de Pablo, sino más bien, conforme lo leemos en el libro de Hechos, es una iniciativa del Espíritu Santo. ¿Amén? El Espíritu Santo usa este verdadero amplificador que viene a ser Tesalónica para que el Evangelio siga llegando a otras ciudades, a otras personas. ¿Amén? Eso es el primer término y lo primero que quiero decir respecto de Tesalónica como tal. Hay mucho más que decir. De hecho, yo estudié bastante el tema, pero no quiero apresurarnos con eso, no quiero argumentarlo con información geográfica o con quién fue gobernado, no. Me parece que eso es lo básico que usted tiene que entender, porque nos ayuda a enriquecer nuestro entendimiento del carácter. ¿Amén? Ahora, eso es un asunto histórico. Ahora vamos al asunto bíblico, ¿cierto? ¿Cómo se inició la iglesia de Tesalónica? Esto se nos relata en el libro de Hechos. Y quiero hacer por favor, si usted tiene tiempo, y espero que lo tenga, lea las citas que vamos a ver en día. Es muy importante entender desde dónde se gesta la iglesia en Tesalónica y cómo el Espíritu de Dios va dirigiendo los pasos de Pablo para este lugar. Vamos a Hechos, capítulo 15. Capítulo 15, verso 31. Dice, después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Estamos frente al segundo viaje misionero del apóstol Pablo. ¿Amén? Ya había habido un viaje previo, el primero, que también lo hizo con Bernabé, donde ellos evangelizaron, recorrieron, plantaron iglesias, etc. Entonces ahora Pablo le dice a su compañero Bernabé, vamos a ver cómo están los hermanos a los cuales evangelizamos en el primer término. Y aquí ocurre también un evento bastante particular en la historia del inicio de la iglesia. Pablo y Bernabé no estuvieron de acuerdo. Pablo y Bernabé se dividen, se separan. ¿Y por qué? A causa del sobrino de Bernabé, Juan Marcos. Juan Marcos, como dije recién, era sobrino de Bernabé probablemente. Y también es el escritor del Evangelio de Marcos. ¿Qué había pasado? ¿Por qué Pablo no quería, a petición de Bernabé, que Juan Marcos les acompañara? Porque en el primer viaje, dice Juan Marcos, luego de haber hecho un primer viaje con él, decide devolverse. La Biblia no nos explica la razón de por qué Juan Marcos se devuelve. El hecho es que ellos iban en misiones y aparentemente él rehúsa a la misión. Esto obviamente le pareció mal a la apóstol Pablo. Y él no pretendía considerarlo para este segundo viaje misionero. Es muy linda la historia del Marcos, creo que en alguna otra oportunidad de venir. Porque a pesar de haber sido en este contexto rechazado por el apóstol Pablo, en el Nuevo Testamento encontramos evidencias de que su ministerio no terminó allí. Esto solo nos digo otra vez. Juan Marcos no se frustró y dijo, bueno, Pablo me desechó, me voy para mi casa, no sigo más. No, de hecho fue, incluso después, ¿se acuerdan de la segunda carta del apóstol a Timoteo? Mándame a Juan Marcos. Es decir, Juan Marcos fue restaurado. Él probablemente tuvo un proceso aquí de poder ganarse, restaurarse y entender lo serio que es el cristianismo. Incluso llegó a ser instrumento en la mano de Dios para escribir un libro. Yo solo lo digo. Luego, el nuevo compañero del apóstol Pablo va a ser Silas. Y usted va a encontrar, cuando entremos a Tesalonicenses, que había tres nombres que escribieron la carta. Escribe Pablo, pero Pablo puede nombrar a otros que están con él, que son parte de su equipo. Y esos dos nombres son Silvano y Timoteo. Los estudiosos ya están casi todos de acuerdo en que este Silvano es Silas. Cuando la carta dice Silvano, se está refiriendo a Silas también, es la misma persona. Y aquí empezamos a ver, ¿cierto?, el tránsito hacia Tesalónica, cómo Pablo y Silas comienzan a encontrar destinos, ¿cierto?, destinos que había trazado el Espíritu de Dios, para que ellos predicasen y abriesen una obra en ese sentido.
nace en una iglesia en Tesalónica. Y es interesante ver lo que sucede, por ejemplo, en el capítulo 16, donde Pablo, por decirlo así, recluta a Timoteo. Dice, después llegó a Derbe, a Listra, y aquí había allí un discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban aquí. Y dice el verso 3, al comienzo hizo Pablo que este fuese bueno. A veces Pablo, ahí llama al servicio, ¿cierto?, de la obra del Señor a Timoteo. Y aquí también suceden cosas bien extraordinarias, bien sobrenaturales, porque hay intentos frustrados por parte del apóstol Pablo de llevar la palabra a Asia y a Bitinia. Y dice el texto de forma clara que el Espíritu Santo se lo prohibió. Es en esta situación que el apóstol recibe una visión de noche, dice el texto mismo, y ve a un hombre macedonio pidiendo ayuda. Pero fíjate, en Tesalónica, yo les dije antes que Tesalónica era la ciudad principal de Macedonia. Entonces Pablo, durante la noche, ¿cierto?, tiene esta visión y él entiende, ¿cierto?, que esta visión dada por el Espíritu Santo le estaba indicando que él tenía que ir a Macedonia. Es así que el primer destino del apóstol Pablo, esto está así, cronológico, usted puede leerlo después en su casa y lo va a encontrar, es Filipos, que es otra provincia de Macedonia. ¿Ok? ¿Y qué sucede en Filipos? Si usted tiene buena memoria y ha leído el libro de Hechos, básicamente suceden tres cosas. Primero, ahí está la conversión de Lidia relatada. Luego hay la liberación de una muchacha que tenía un espíritu de adivinación. A consecuencia de esto, Pablo y Silas llegan a la cárcel, siendo previamente azotados. ¿Sí? ¿Qué pasa en la cárcel? También algo extraordinario. Pablo y Silas comienzan a cantar. ¿Cuántos se verían en una situación así cantando? En las peores situaciones por la causa de Cristo, alabando al Señor. Que el Señor nos ayude a que podamos tener ese tipo de comportamiento. ¿Qué sucede? El terremoto abre las puertas de la cárcel, se sueltan las cadenas y el carcelero ante tal situación decide quitarse la vida y solo la intervención oportuna de Pablo lo impide. ¿Qué pasa con el carcelero? Recibe el evangelio, escucha el evangelio, dice que incluso se bautiza. Después, al día siguiente, salen de la cárcel y el apóstol Pablo reclama, ¿cierto?, una ilegalidad, porque había sido azotado y Pablo tenía ciudadanía romana. Por lo tanto, no podían azotar a un ciudadano romano sin antes juzgarle. ¿Qué hicieron las autoridades de la época? Dijeron, bueno, olvidémonos de esto, por favor salgan de Filipos. Y aquí nosotros también podemos ver la premura y la importancia que le daba el apóstol Pablo a su ministerio, porque desde Filipos a Tesalónica hay bastantes kilómetros, y no es como ahora, que en el peor de los casos usted va en auto o en micro. No, ahí la mayor parte del tránsito era a pie, cuando estábamos hablando de lugares aledaños, y cuando iban a lugares más lejos a través del mar por barco. Entonces algo así como 80 o 100 kilómetros, incluso quizás un poco más, puede haber entre Filipos y Tesalónica. Pero, ¿qué había pasado previamente con Pablo? Había sido azotado. Los azotes no eran una cuestión así como unas palmadas, sino que solían ser desgarradores. Luego habían pasado una noche en la cárcel adorando al Señor, por cierto, y luego que son sacados de Filipos, ellos inmediatamente comienzan, ¿cierto?, su rumbo a Tesalónica. Tesalónica es la carta, ¿cierto?, el lugar que da origen a nuestra carta hoy. No importaron los azotes, no importó la noche en la cárcel. Ellos se habían encomendado, ¿cierto?, a una visión mayor. Sus propias necesidades y aún sus propias debilitadas fuerzas no fueron razón para no seguir la obra del Señor. ¿Cuánto podemos aprender de la devoción del apóstol Pablo y de sus compañeros? Definitivamente mucho. Porque en la iglesia actual muchos luchan por congregarse. Pero estos hombres daban su vida por Cristo. Que el Señor nos ayude al menos a perseguir dicha madurez. No digo que la vamos a alcanzar, no digo que alguno de nosotros la tenga ya,
pero a tenerlo como meta, que nuestra vida, el Evangelio no sea un accesorio, sino que sea nuestra vida. Ahí llegamos a Hechos 17, donde el apóstol finalmente llega a esta ciudad de Tesalónica. Y mira, el verso 2 del capítulo 17, ¿qué hace Pablo? Una y otra vez, Pablo, como acostumbraba, fue a ellos por 3 días de reposo y discutió con ellos. El día de reposo es el sábado. Vale decir, estuvo por 2 semanas predicando allí. Los estudiosos y también el texto, en cierto modo, nos permite inferir que Pablo no solo estuvo 2 semanas en Tesalónica, sino que estuvo mucho más. ¿Por qué podríamos pensar que fue así? Tal vez encontramos la respuesta en Filipenses capítulo 4, verso 15, donde dice, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Es decir, si el apóstol Pablo estuvo 2 semanas en Tesalónica, los filipenses en esas 2 semanas le enviaron 2 ofrendas. Es difícil, sobre todo que no es como ahora, ¿cierto? Que usted va a una oficina y envía dinero de aquí a cualquier país. No, el dinero tenía que llegar vía manual, por decirlo así. Eso hace pensar que definitivamente el apóstol Pablo estuvo más de 2 semanas. Escuchaba un comentario del pastor Miguel Núñez y él decía que probablemente pudieron haber sido entre 2 a 6 meses, ¿sí? Para que Pablo hubiese recibido dos ofrendas por parte de los filipenses. Definitivamente fue más que 2 semanas. Eso por un lado, ¿cierto? Y también el mismo texto en Tesalonicenses nos permite pensar que el apóstol estuvo más de 2 semanas, porque no voy a leer la cita para no extenderme demasiado. En Primera de Tesalonicenses capítulo 2, verso 9, da cuenta de que el apóstol Pablo tuvo un trabajo secular, por decirlo así, para su propio sostén. Y también la madurez y el crecimiento de la iglesia hacen pensar que el apóstol se detuvo allí por mucho más tiempo que 2 semanas. Como sea, recuerde usted que estamos relatando las obras del Espíritu Santo con estos hombres, no sus propias sagacidades, pero sí la disposición de ellos. Que a veces entendemos mal la soberanía de Dios. Creemos que Dios es soberano y que Él nos va a manipular, pero no, somos responsables delante del Señor. No, nunca caiga en el pecado de hacer responsable a Dios de su irresponsabilidad como creyente, porque va a estar dirigiendo hacia Dios su propia culpa, su propio pecado. Y eso no debe ser así. Nosotros somos responsables. Dios es soberano y nosotros tenemos la responsabilidad de obedecer a su palabra. En el verso 3 del mismo capítulo 17, ahí sale lo que el apóstol Pablo se dedicó a hacer durante toda su vida, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos. Que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él es el Cristo. ¿Qué pasó con mucho pueblo judío? No creían que el Señor era el Cristo. Entonces, ¿cómo Pablo les convencía? Con las Escrituras. ¿Y cuáles escrituras tenía Pablo, por cierto, en ese contexto? El Antiguo Testamento. ¿Sí? El Antiguo Testamento de los judíos, más bien el nuestro, para los judíos tiene otro nombre, era la herramienta que el apóstol utilizaba para convencer, para persuadir a estos judíos. Y es interesante también eso. Cuando usted vaya a evangelizar a alguien, es muy importante mi testimonio, ¿cierto? Porque si voy a evangelizar y resulta que soy una persona de doble ánimo, que me han visto que soy grosero, que soy maleducado, que tengo mal testimonio con mis vecinos, es evidente que no me van a creer absolutamente nada. Pero hoy, en general, el testimonio está sobreestimado en el contexto cristiano. Muchos van a evangelizar con su testimonio. Y el testimonio es una especie de aval, pero no es el mensaje. El mensaje que predicó el apóstol Pablo era la Escritura. El mensaje que nosotros como Iglesia de Cristo tenemos que predicar es la Escritura, es el Evangelio. Evidentemente me tiene que respaldar mi testimonio. Pero yo no soy el mensaje, como muchos enseñan.
Yo no soy el mensaje. Mi propio testimonio no es el mensaje. El mensaje es Cristo y su glorioso evangelio. Ese es el mensaje, iglesia. No nos confundamos. Los resultados de la predicación de Pablo son más o menos igual en todos los lugares que nos relata el libro de Hechos. Verso 4, y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Ve cómo empiezan a abrazar la fe cristiana personas griegas, es decir, no judíos, y también al final dice mujeres nobles no pocas, es decir, gente que podía tener ciertos recursos en la época. Y así como hay personas que creen al Evangelio, verso 5, hay personas que no creen. Entonces los judíos no creían. Y estas personas, estos judíos, no solamente no creían, sino que eran activamente contrarios al Evangelio. ¿Sí? A veces hay gente que es como que no le importa mucho el mensaje del Evangelio, lo dejan pasar como una doctrina más, pero aún hoy, dentro de nuestro contexto, hay gente que ataca el Evangelio. Gente que ataca la creencia en Dios. Y sin ir más allá, esta misma semana había un congreso de poderosos pensadores científicos ateos, ¿cierto? Yo lo veía en las noticias y uno de ellos decía que, no recuerdo la palabra exacta, pero decía que aquellos que creemos en Dios somos una especie de tontos por creer en Dios, porque no hay evidencia de que Dios exista. Y ahí usted encuentra un opositor moderno del Evangelio. Y estamos llenos de opositores modernos del Evangelio. Estamos llenos, saturados por las redes sociales, por internet, por la televisión. Aún nuestros noticieros, lo conversaba con mi esposa yo esta semana, antiguamente los noticieros eran neutros. Los que conducían noticias se dedicaban a decir la noticia. Pero sea usted observador. Y note, hoy día, cuando se da una noticia, y una noticia que puede ser controversial, el que está diciendo las noticias hace un juicio de esa noticia, interpreta la noticia, dice esto y tal y tal. Antiguamente no era así. Y en asuntos morales, por ejemplo, ya usted ve la televisión y todos son pro aborto, pro matrimonio igualitario. Es muy raro que alguna persona en la televisión piense de forma distinta. Y lo más probable es que si piensa de forma distinta, se fue. Todos esos son opositores modernos del Evangelio. En Tesalónica hubo judíos que persiguieron, fueron opositores activos. Hoy día también tenemos opositores activos entre nosotros, que no creen al Evangelio, que lo rechazan, que lo ven como necedad. Con todo, las puertas del Hades no prevalecerán en contra de la iglesia de Cristo. Porque esto no es nuevo, iglesia. Se ha repetido cíclicamente en la historia. Pero esta obra no es humana. Esta obra es de Dios. No importa cuántos científicos o genios, no importa cuántos medios de comunicación se levanten en contra de la obra de Cristo, el Evangelio permanecerá. Permanecerá. Y esta obra es tan grandiosa, tan extraordinaria, y es que Dios nos ha llamado a nosotros para ser sus embajadores. Tenemos, por tanto, una gran responsabilidad delante del Señor. Versos 6 al 9, ¿cierto? Ahí empieza la persecución, empiezan a perseguir, empieza a armarse un alboroto, hay una falsa acusación en contra del apóstol y llegan aparentemente a la casa de Jasón. ¿Quién era Jasón? Era un discípulo que había recibido el Evangelio y lo llevan, ¿cierto?, delante de las autoridades. Él paga una fianza finalmente y sale porque no encuentran a Pablo y a Silas. Después de esto, el apóstol Pablo con Silas se van de Tesalónica y salen huyendo, ¿cierto? Dice el verso 10, dice, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Ellos habiendo llegado entraron en la sinagoga de los judíos. Y este verso a mí siempre me ha cautivado y llamado mi atención. Es esta la característica de la iglesia de Cristo, siempre debiese tener. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. ¿Por qué el texto dice que eran más nobles? Básicamente porque recibieron la palabra con más solicitud. Pero no solo se quedaron con escuchar al apóstol Pablo, sino que contrarrestaron con la escritura lo que el apóstol Pablo está diciendo. Dice, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Eso es lo que tiene que hacer la iglesia hoy. Los de Berea lo hicieron con Pablo, usted lo tiene que hacer conmigo, lo tiene que hacer con cada emisario del Evangelio que usted pueda escuchar.
tiene que someterlo a la Escritura, tiene que evaluarlo por la Escritura, no por su carisma, no por lo que le hace sentir, no por lo conocido que pueda ser, sino por ser fiel a la verdad revelada en las Escrituras. ¿Qué pasó aquí? Así creyeron muchos de ellos. Dice que creyeron muchos, no dice que creyeron todos. Y aquí también, nuevamente, mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. ¿Por qué yo le leo esto que sucede en Berea? Porque la animadversión contra el Evangelio en la ciudad de Tesalónica era tanta que estos hombres fueron capaces de viajar desde Tesalónica a Berea, que también era un viaje más o menos largo, para seguir entorpeciendo la predicación del Evangelio. Mira lo que pasa en el verso 13, cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo. Fueron allá y también alborotaron a las multitudes, pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo a que se fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí, es decir, en Berea. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas. Y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo, que viniese lo más pronto que pudiesen, salieron. ¿Qué pasó? Lo mismo que pasó probablemente en muchas ciudades. El apóstol predica, algunas personas creen, otras no, pero aquí vemos una característica de Tesalónica. Había allí mucha animadversión, mucha oposición en contra del Evangelio. Y yo les dije antes que conforme nosotros leemos la carta de Tesalónica, da cuenta de una iglesia bastante saludable, bastante sana. Entonces, no nos sorprendamos de la persecución. No nos sorprendamos de que haya oposición a la palabra, al evangelio bíblico, al evangelio revelado en la Escritura. No se sorprenda de que aquí no hayan tantas personas escuchando, porque el evangelio bíblico revelado en la Escritura siempre encuentra oposición. Y una iglesia sana, como fue Tesalónica, encontró oposición, porque las características de esa ciudad, una ciudad cosmopolita, una ciudad con judíos celosos, una ciudad llena de paganismo, llena de múltiples creencias, no quería escuchar sobre este Dios único y sobre que este Dios había enviado a Jesucristo para salvarnos. Les parecía un mensaje de poca importancia tal vez. ¿No es lo mismo que sucede hoy, iglesia? ¿No es lo mismo que pasa hoy? Por lo tanto, la iglesia de Tesalónica es para nosotros y va a ser para nosotros durante los meses que siguen, conforme vamos avanzando en la carta, un verdadero ejemplo de una iglesia saludable, pero con oposición. Con oposición. Y en la medida que cada uno de nosotros venza dicha oposición, estaremos llevando adelante el propósito santo y agradable para Dios. Y es que su evangelio sea conocido por todos. Ese es el punto 2. ¿Fue algo extenuante? ¿Fue algo exhaustivo? Pero es necesario. Ahí estamos viendo el origen bíblico de la ciudad de Tesalónica. Ahora, punto 3, y con este ya estoy finalizando, vamos a hacer una panorámica de Tesalónica. Es como si nosotros tuviésemos la situación en Tesalónica o del texto y lo mirásemos con un, ¿cómo se llaman estos que vuelan? Con un dron desde arriba. Vamos a mirar con una vista desde el espacio la carta a Tesalónica y usted va a ver el gran desafío que se nos viene por delante para los meses que siguen. Y va a ser muy superficial, por cierto. No pretendo en este escaneo solo definir la carta como tal. Pero con toda seguridad, a pesar de que la leí muchas veces, incluso en distintas versiones, no pretendo hacer un retrato exhaustivo y específico de todo lo que la carta va a enseñar, pero domingo tras domingo el Señor nos ayude para ir extrayendo la enseñanza que está aquí y que el Espíritu Santo aplique esta enseñanza a nuestros corazones. Entonces, si usted quiere seguirme, yo voy a ir muy rápido también, solo citando algunos versos sobre Tesalónica. Primera de Tesalonicenses. Ya dijimos, ¿cierto? Es una iglesia ejemplar. ¿Quién la escribe? Capítulo 1, verso 1. El apóstol Pablo y sus dos compañeros. Les dije antes, Silvano y Timoteo.
Silvano, según muchos piensan, y yo también, porque tiene sentido, es Silas también. Desde el capítulo 1, desde el verso 10 al verso 13, se define a la iglesia de Tesalónica como una iglesia ejemplar. Mire lo que dice el verso 5, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente. No llegó solo en palabras, sino también en poder y en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor a vosotros. Es decir, hubo una evidencia clara de la conversión de estos creyentes. Luego avanzamos, ¿cierto?, al verso 7 y 8, de tal manera que habéis sido ejemplo para todos en Macedonia y Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros, mira lo que empezó a suceder, no solo eran una iglesia ejemplar, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia, ¿sí? Macedonia, la provincia más grande, y Acaya, sino también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, ¿sí? Esta iglesia, y ahí usted ve lo que yo decía al comienzo, situada estratégicamente en la ciudad de Tesalónica, una ciudad con mucho comercio, con muchas vías para allá y para acá. El Espíritu de Dios la había destinado para ser un verdadero megáfono, por decirlo así, del Evangelio, para llegar a otras ciudades. Y estos hermanos en Tesalónica no solo fueron un ejemplo, sino que ellos mismos se transformaron en verdaderos evangelizadores con la palabra del Señor y con su buen ejemplo. ¿Ok? La mejor estrategia que nosotros podemos seguir como iglesia no es abrazar alguna técnica de mercadotecnia o de crecimiento. La mejor estrategia que podemos hacer, iglesia, escúcheme bien, es ser obedientes a la voz de Dios. Cuando somos obedientes a la voz de Dios, garantizamos resultados efectivos. Yo pensaba esta mañana, no me preocupan tanto las sillas vacías de este lugar. Me preocupan más bien las sillas llenas, que están teniendo un entendimiento claro del Evangelio. Porque si usted comienza a tener un entendimiento claro del Evangelio, de lo que el Evangelio implica, usted va a ser como Tesalónica. Su propio testimonio y ese entendimiento claro del Evangelio va a llegar a otras personas. Usted no lo va a poder evitar, no lo va a poder esquivar, va a ser de esa forma. Avanzamos, capítulo 2, del verso 1 al 13, dice, más bien define, ¿cierto? En ese pasaje, el apóstol Pablo hace una especie de defensa, porque también como en muchas iglesias del Nuevo Testamento, se levantaron críticos en contra del apóstol Pablo. Las acusaciones son más o menos las mismas, que el apóstol primero no era apóstol, luego que él quería servir a Dios solo por una cuestión de dinero. Y aquí encontramos, por ejemplo, en el verso 9, el apóstol le dice, porque os acordáis, hermanos, de que nuestro trabajo y fatiga y cómo trabajamos de día y de noche, o más bien de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. ¿Se da cuenta? El apóstol Pablo no solo está dispuesto a llevar el evangelio, sino a trabajar para sostenerse, para no ser gravosos en este sentido a Tesalónica. Y verso 10, ¿cierto? Vosotros sois testigos, le dice el apóstol Pablo. Él no estaba diciendo cosas del aire, él estaba incluso poniendo por testigos a los propios tesalonicenses. Entonces, en esta acusación que probablemente rondaba en contra de que el apóstol servía a Cristo y de que no era un verdadero apóstol, él relata, ¿cierto? Y les dice a los tesalonicenses, ustedes son testigos. Capítulo 2, verso 13 al 16, se dice, ¿cierto?, que se iba a experimentar persecución. De hecho, los tesalonicenses la experimentaron. Recuerde lo que definimos antes, ¿cierto? Tesalonicenses, hubo una animadversión, un rechazo al Evangelio. Cuando hay rechazo al Evangelio hay persecución. La hubo inicialmente contra Pablo y contra Silas, y ahora la está habiendo contra los propios congregantes de esta congregación. Pero ellos resistieron. Luego seguimos avanzando, capítulo 2, verso 17, hasta el capítulo 3, verso 2, el afecto del apóstol por esta iglesia. Fue tanto el afecto
que él no se conformó con no poder ir a verles, sino que envió a Timoteo para saber de ellos y para confirmar la fe de ellos. Dicho sea de paso, esta carta fue escrita en Corintios. Les dije al principio que Pablo había ido a Atenas después de haber estado en Berea, y luego de estar en Atenas él fue a Corintios. En Corintios probablemente el apóstol recibió el informe de Timoteo, de cómo estaba la iglesia de Tesalónica. En respuesta a ese informe, el apóstol Pablo escribe esta carta. Luego seguimos avanzando muy rápido, capítulo 3 del verso 3 al 13, se nos habla de la firmeza de los tesalonicenses en medio del padecimiento. Hemos hablado en otras oportunidades de el padecer por Cristo. De hecho, el mismo miércoles dábamos una enseñanza al respecto. Pero podemos leer, por ejemplo, el verso 6 y el verso 7. Dice, pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros, lo que yo les decía recién, nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos, como también nosotros a vosotros. Ve que entre el apóstol y la iglesia había un afecto verdadero. Por ello, hermanos, dice el 7, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. ¿Cuál era el consuelo más grande del apóstol? Ver que la iglesia que él había plantado en Tesalónica seguía en la fe, seguían adelante. No estaba interesado por el dinero de esa iglesia, no estaba interesado por el aporte económico que le podían dar, como muchos hoy día se interesan, ¿cierto? Estaba interesado porque esa iglesia siguiera creciendo y madurando. Hay una exhortación muy también severa aquí a vivir en santidad. Verso 4, capítulo 4, exhortación a vivir conforme a la palabra, en santidad, en medio de una cultura pagana, con costumbres pecaminosas, con seguridad. El apóstol exhorta a los creyentes a que sigan la voluntad de Dios, y dice el texto, y esa voluntad es la santificación. Verso 3, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, y que os apartéis de fornicación. Es decir, hace un llamado a vivir de forma santa delante del Señor. Luego seguimos avanzando, ¿cierto? Capítulo 4, verso 9, dice, pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. ¿Qué está diciendo el apóstol? Está describiendo un punto alto en Tesalónica, ¿cierto? Les está diciendo, no tengo nada que decir respecto del amor, porque ustedes se aman de manera correcta, ¿cierto? Eso es lo que está diciendo en el verso que acabamos de leer. Sigo adelante, ¿cierto? También hay una indicación respecto del trabajo, capítulo 4, versos 11 y 12, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos, de la manera que os hemos mandado, a fin de que conduzcáis honradamente con los de afuera. ¿Quiénes son los de afuera? Los no creyentes. Y no tengáis necesidad de nada. MacArthur, en su comentario, dice que probablemente lo que estaba sucediendo acá, y en el contexto que sigue lo entendemos también así, es que se estaba viendo que el Señor podía venir pronto, y muchos estaban abandonando sus trabajos. ¿Les suena conocido? Eso es conocido, las sectas hacen eso. Hace que la gente abandone porque supuestamente viene Cristo, abandona sus trabajos, vende sus propiedades, etc. Aquí empezó a ocurrir eso mismo. Entonces el apóstol le dice, tranquilo, no, trabajen, sean responsables. Y de hecho en 2 de Tesalonicenses hay un verso mucho más claro en ese mismo sentido. Así que parece ser que aún una iglesia ejemplar puede manifestar ciertos puntos débiles. Porque aún las iglesias ejemplares, escúcheme bien, no son perfectas. Amén. Las iglesias ejemplares no tienen pastores perfectos, no tienen congregantes perfectos. Pero como yo escribía por ahí esta semana en una respuesta en mi Facebook, no hay pastores perfectos, no hay congregación perfecta, pero toda iglesia cristiana debe buscar regirse por la voluntad de Dios revelada en la Escritura para ser iglesia, no por las estrategias de este mundo.
Verso 13 en adelante, e incluso en el capítulo 5, nos habla de la segunda venida del Señor. Yo sé que a muchos les interesa ese tema, pero para llegar allá va a tener que venir, ¿cierto? Y seguir las predicaciones. Si usted en alguna semana no puede venir porque se va de vacaciones o porque se queda dormido, siga las predicaciones a través de online, digamos. Y del verso 13 del capítulo 4 en adelante se nos habla de la venida del Señor. Y luego en el capítulo 5, versos 12 y 13, hay una disposición diferente del creyente versus del incrédulo respecto de la venida del Señor. Mira lo que dice el versículo 7. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan, hablando de los incrédulos. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Amén. No esperamos y no vivimos de forma igual cuando el Señor venga. Los incrédulos, de hecho, no lo esperan, pero nosotros sí lo esperamos. Indicación bíblica, no solo aquí, sino que en otros lados también. Estemos vigilantes, alertas. Está llegando al final de la carta, capítulo 5, del 12 al 24. Hay una exhortación final. Es casi un listado de asuntos, ¿cierto?, que los tesalonicenses no debían olvidar. En su momento abordaremos ese listado. Finalmente, la salutación y la bendición final, capítulo 5, del verso 25 al 28. ¿Se agotó? Esto es lo que nos espera para los siguientes meses. Amén. No sé aún cuántos, pero van a ser más de 2, probablemente menos de 6, yo creo. Dios nos conceda la gracia. Amén. Tanto a mí, para predicarlo, para escudriñarlo, para aprenderlo, y a usted también para recibirlo, pero que no sea información, sino que sea una enseñanza que vaya cambiando nuestros corazones, que vaya obrando de manera tal de que usted, cuando lleguemos al último versículo del último capítulo de Tesalonicenses, diga: cuando empezó el pastor Eduardo con esta disertación, esta enseñanza, yo pensaba esto respecto de esto, yo actuaba así respecto de esto, pero el Espíritu Santo, a través de la exposición de la palabra, fue cambiando mi corazón. Eso sería extraordinario. Oramos para que eso suceda en medio nuestro. Amén. Yo creo que sí, porque la palabra de Dios tiene poder. Tiene ese poder para cambiarnos. Y hoy nosotros dice que estamos sellados por el Espíritu Santo. Al someternos a la palabra del Señor, el Espíritu Santo de Dios obra. Amén. Así que el Señor nos ayude. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre, te agradezco este tiempo, te agradezco la oportunidad de estar desafiando a la congregación y desafiándome a mí mismo a la nueva exposición de un libro, Señor, Primera de Tesalonicenses. Ayúdanos, te lo ruego con toda humildad, Señor. Líbrame y líbranos de caer en el ejercicio académico frío, de estar exponiendo versículo tras versículo, sin que haya poder, sin que haya cambio en nuestras vidas, Señor, sino por el contrario, que al exponernos versículo a versículo a esta enseñanza en los meses que vienen, podamos ser cambiados, Señor, llevados de gloria en gloria, día tras día, Señor, a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Y podamos llegar a ser, después de someternos a esta enseñanza, una iglesia más saludable, una iglesia más comprometida con tu evangelio y su difusión, una iglesia que sepa amarse más los unos a los otros, una iglesia, Señor, que esté dispuesta a padecer como padecieron los de Tesalónica, una iglesia que tenga un entendimiento más claro de tu venida y una mayor expectativa respecto de esto mismo, Señor. Hay tanto que aprender de esta carta. Ayúdanos, Señor, a poder ir extrayéndolo con tu gracia, con tu poder, domingo tras domingo. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.